Listo, jóvenes. A ver, preparen las preguntas. Quiero que hagan preguntas sobre el tema. Nadie me va a decir, no, profe, yo no tengo preguntas. Si usted no tiene preguntas, yo le voy a decir, listo, entonces usted no tiene participación en clase. Entonces quiero que hagan preguntas. Muchas preguntas. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Le damos la palabra al estudiante para que haga por lo menos una pregunta. A ver, David Mora, su pregunta, por favor. Sobre algo o curiosidad o lo que sea, sobre este tema que hemos estado tratando, o sobre temas relacionados con formación cristiana. A ver. Su pregunta, David Mora. Si me dice no tengo preguntas, yo le Tengo, digo, profe. entonces no tiene participación en clase. Busquen, jóvenes, tengan esa curiosidad intelectual, así se desarrolla el aprendizaje. Busquen, relacionen otros temas, noticias que ustedes han escuchado a lo mejor, pero es bueno, hay que preguntar, ¿sí? A ver, vamos con Talía García, su pregunta, Talía. David Mora dice que no tiene pregunta, entonces no tiene participación en clase hoy. Talía García, tampoco tiene pregunta. Diga. Profe, no tengo preguntas. Listo, si no tienen preguntas, tampoco tienen participación en clase. Entonces, jóvenes, hay que despertar esa curiosidad intelectual. Vamos. Alanis Medrano, su pregunta. ¿Por qué la generación no se relaciona tanto? Un poquito más fuerte, Alanis, para poder escuchar, ¿sí? Encienda su micrófono. Vamos, pero un poquito más fuerte o acérquese al micrófono. Prepare su pregunta, Ricardo Loza. Escríbala, Alanis, escríbala, que para todo hay solución. Escriba la pregunta aquí. José Pérez, su pregunta. Alanis, estoy esperando su pregunta. Escríbala, escríbala. Nada, José Pérez. No hay curiosidad intelectual ahí. Vamos con... A ver, Valentina. Valentina está pidiendo la palabra. Profe, ¿por qué Juan Paz, Niño y Enrique Ayala coinciden en que no se puede separar la iglesia de la política? Ah, ya, miren qué interesante. Bien, de eso se trata, jóvenes. Efectivamente. De hecho, jóvenes, para responderle, Valentina, le voy a poner un ejemplo. Si usted de pronto ha visto en las noticias, últimamente en Argentina se aprobó la ley del aborto, pero el país, sí, el gran país de Argentina, su población, los argentinos, estaba dividido en dos grandes bloques de personas. Unas personas que son sobre todo feministas extremas que estaban a favor del aborto, pero estaba la otra parte que se oponían al aborto y que son los famosos grupos pro vida, es decir, a favor de la vida. ¿La Iglesia Católica estaba o no estaba en alguno de estos dos grupos? ¿Está o no está en alguno de estos dos grupos? ¿Qué opina Zuleika Zambrano? ¿En cuál de los dos grupos estaría la Iglesia Católica? ¿A favor del aborto o en contra del aborto? En contra. Correcto, Zuleika. Y eso, Valentina Vega, para responder a su pregunta, eso significa que la Iglesia Católica no se separa completamente de la vida política del Estado. Porque si en un país se intenta aprobar el aborto, la Iglesia Católica a través de los obispos manifiestan su voz, comunican al pueblo y dicen, hey, abortar, matar a un bebé indefenso sin que exista ningún motivo bien fundamentado, eso es un asesinato. Y el quinto mandamiento de la ley de Dios dice no matar, por tanto, abortar es malo. ¿Se dan cuenta entonces por qué es que no se separa la religión
de la Iglesia Católica. La religión todavía tiene mucha influencia en eso. Muy bien. Valentina Vega, ¿se Profe, comprendió la respuesta? Sí. Ya. Ok, Abel, ¿tiene alguna pregunta? ¿por qué en Argentina se legalizó el aborto? Ah, ya, muy bien, buen punto. Les cuento que en Argentina, jóvenes, ha sido una lucha de muchos años de estos grupos de la pañoleta verde, que son grupos pro-abortistas, para legalizar el aborto. Tan grande fue esa pugna, esa lucha entre los dos grupos, un grupo a favor de la vida, donde estaba la Iglesia Católica, y el otro grupo a favor del aborto, que eso se llevó al debate del Parlamento argentino, de los congresistas, a ver si se hace o no se hace la ley. Y finalmente los congresistas aprobaron y el Senado argentina aprobó la legalización del aborto en determinados casos. No es en todos los casos tampoco. Pero claro, pues sí, deja mucho que decir. ¿Por qué jóvenes? Porque para la Iglesia Católica la vida comienza en el instante en que el óvulo y el espermatozoide se unen y comienza a formarse un nuevo ser humano. Eso sucede aproximadamente, según lo que enseña la medicina, aproximadamente entre unas 6 a 8 horas después de haber tenido la relación sexual entre el hombre y la mujer. El óvulo ya llega al el espermatozoide llega al óvulo y comienza la fecundación. En ese instante comienza un nuevo ser humano, apenas 8 horas después de la relación sexual. Pero en Argentina aprobaron que se realice abortos incluso 14 semanas después, de cuando el bebé ya tiene 14 semanas de vida. Es decir, cuando el bebé ya está grande y ya se ha formado su cuerpo, sus manos y todo. Hasta ahí todavía autorizan el aborto. Eso es algo terrible. Ahora, ¿por qué se realizó, como dice Abel Ramírez, por qué se aprobó? ¿Por qué perdió esa batalla de alguna manera la Iglesia Católica? Porque a niveles políticos, jóvenes, y les recalco una cosa, jóvenes, ¿de qué país es el Papa actualmente? ¿De qué país? Italia. No, ¿de qué país es originario el Papa de la Iglesia Católica? Argentina. Exacto, Adriana. El Papa actual de la Iglesia Católica es de Argentina y en el país del Papa perdió esa batalla la Iglesia Católica en contra del aborto. Miren, ¿saben por qué, jóvenes? Porque existen presiones económicas, políticas y sobre todo la presión social. Recuerden que el grupo de las pañoletas verdes no era un grupo muy pacífico que digamos incluso. Era un grupo que también hacía sus desmanes y tanta cosa. Bueno, yo pienso que también llevados de la presión social, de la presión política, de la presión económica, finalmente los políticos argentinos decidieron pues aprobar esa ley del aborto y no le permitieron que la iglesia mantenga su posición a favor de la vida y la haga respetar en las leyes. Entonces, pues así se han dado las cosas ya en muchos países. Ok, Alanis Medrano dice, ¿por qué la sociedad de ahora no tiene tanta curiosidad por la iglesia? O sea, se refiere al desinterés que existe, ¿verdad, Alanis? Pues precisamente, jóvenes, porque hoy en día el mundo cada vez se vuelve más alejado de lo religioso, le parece aburrido, le parece poco interesante. De pronto porque hace falta que la Iglesia Católica implemente nuevos métodos más atractivos para llegar a los jóvenes, para llegar a los niños, o quizá también porque nosotros como ciudadanos nos hemos creado ya en un ambiente más alejado de la religión. Por ejemplo, si yo les hiciera una encuesta ahorita y les dijera, a ver, ¿cuántas veces a la semana o al mes su familia le lleva a la iglesia, a la misa? Algunos me van a decir quizá todos los domingos, profe, mi mamá y papá nos vamos a la misa, pero muchos me van a decir, profe, a veces en Navidad vamos a la misa. Profe, solo cuando se casa alguien de la familia, ahí nos arreglamos, nos maquillamos, compramos ropa nueva y nos vamos a la misa, pero para la foto. Porque así se está volviendo la religión en un evento social nada más. Es decir, Alanis Medrano se pierde ese interés porque en vez de practicar lo que es la esencia de la religión,
estamos tomando las cosas muy superficialmente. Pero, por ejemplo, si yo les dijera, jóvenes, ¿a quién le interesaría hacer una semana de misión con las personas pobres de la selva del Ecuador? ¿A quién le gustaría ir una semana a ayudar a las personas de la Amazonía del Ecuador? Y allá nos van a brindar la comidita y nosotros allá vamos a hacer obra social, vamos a trabajar con los niños, vamos a dejar pintando la escuelita del pueblo, vamos a llevar de acá comida, enlatados, vamos a recoger comida acá de las fábricas del Guayaquil y vamos a llevar comida a la gente pobre del Amazonas. ¿Quién se quiere? ¿Quién se anota? Los gastos están pagados. ¿Quién se quiere ir conmigo a esa misión? Muchos van a decir, profe, me interesa, incluso por la curiosidad de conocer cómo es la selva ecuatoriana, incluso por la curiosidad de conocer cómo viven los shuaras o cómo viven los quichuas del oriente, incluso por esa curiosidad dirían, a mí me interesa, a mí me interesa. Entonces, a veces nos hace falta acercarnos y comprometernos un poquito más para valorar y para que nos guste más la religión católica en ese caso. Bien, Samir García pregunta por qué mataron a Gabriel García Moreno. Gabriel García Moreno se hizo de muchos enemigos que lo odiaban, entre muchas cosas, porque Gabriel García Moreno era muy duro en aplicar las leyes, pero a rajatabla, así, con sus enemigos. Y lo odiaban también porque García Moreno favorecía a la Iglesia Católica, la favorecía grandemente, tanto así que la única religión permitida dentro del Ecuador era la Iglesia Católica. Entonces todo eso iba generando el odio en algunas personas y por eso es que lo mandaron a matar, por odio político contra García Moreno. Muy bien, voy a ir anotando. Fíjense, jóvenes, que surgen preguntas súper interesantes de ustedes, ¿se dan cuenta? Muy bien, voy a anotarle, a ver, Alanis Medrano. Muy bien, excelente pregunta, Alanis. Samir García ya la anoté, muy bien. Aquí está David Mora, muy bien. Dice, ¿por qué el derecho canónico prohíbe a los clérigos participar en la política? Buena pregunta, David. Estoy seguro que probablemente la googleó, ¿verdad? Pero tranquilo, está No, bien. profe, no lo googleé. A ver, ¿y entonces qué es el derecho canónico? No, pero es que yo la estaba leyendo de ahí y ya le Ah, encontré la pregunta. ya. Bueno, ahí sí, ya muy bien. Sí, porque estas palabras, derecho canónico, son palabras muy especializadas. Y bueno, me alegro, David, me alegro por esa pregunta porque es buena esa pregunta. Muy bien. David Mora dice, ¿por qué el derecho canónico prohíbe a los clérigos participar en política? Debido a una razón, jóvenes. Porque con Eloy Alfaro, la Iglesia Católica firmó después de la ley de cultos, un concordato con el Estado ecuatoriano. ¿Qué quiere decir un concordato? Quiere decir un acuerdo entre la Iglesia Católica y el Ecuador. Y en ese acuerdo, la Iglesia Católica se comprometió a que sus sacerdotes y sus obispos no iban a participar ni a intervenir en la política. Esa es la respuesta, David Mora. Por eso el derecho canónico también prohíbe a los clérigos participar en política, además, por otra cosa, porque la función principal del clérigo, del sacerdote, no es participar de la política, no es lanzarse a campaña y ese tipo de cosas, no. La función principal del sacerdote o del clérigo es más bien fomentar la fe, predicar la palabra de Dios, celebrar la misa, los sacramentos. Esas son las funciones propias de un sacerdote, no tanto meterse a política. David Mora, por eso el derecho canónico es la ley de la Iglesia Católica. Por eso es que la ley de la Iglesia Católica, que se llama derecho canónico, les prohíbe a los sacerdotes participar en política. Sí, esa es la respuesta, David Mora. A pesar de eso, jóvenes, por ejemplo, Paraguay tuvo un presidente que fue obispo, pero para meterse a la política y ser candidato para obispo, él pidió al Papa que le dé un permiso especialísimo. Y pues lamentablemente las cosas se dieron así, mire. Ganó como presidente, se llama Fernando Lugo, o se llamaba, y después fue derrocado del poder, no culminó su mandato, después aparecieron escándalos, finalmente dejó de ser obispo incluso, abandonó el sacerdocio, abandonó el obispado, todo. Entonces, eso sucedió en Paraguay. Aquí en el Ecuador, jóvenes, no sé si ustedes se acuerdan de
¿cómo se llamaba este sacerdote? Creo que era de Manabí, que participó como y llegó a ganar para ser presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Alguien se acuerda? Se me fue el nombre en este momento. Pero para que este sacerdote pueda participar y ser el presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Ecuador, tuvo que dejar el sacerdocio. No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Muy bien, interesante pregunta. Manuel Orellana dice, ¿solamente en la presidencia de Gabriel García Moreno era necesario ser católico para tener derechos o también lo era antes de su presidencia? Con García Moreno eso era una ley. Pero antes de García Moreno, jóvenes, hay que decirlo también, pues la verdad es que no habían mayor cantidad de religiones en el Ecuador. Y por otra parte, la misma Constitución declaraba que el Estado ecuatoriano es un Estado católico. Una vez que se define al Estado ecuatoriano como Estado católico, pues automáticamente ya se dice que la religión oficial era la Iglesia Católica, la religión católica. Entonces sí había esa tendencia, Manuel Orellana, pero con Gabriel García Moreno esa tendencia se convirtió en ley y era prohibido que venga otra persona de otra religión, ¿sí? Pero sí había esa tendencia de que la Iglesia Católica era la religión oficial, incluso antes de Gabriel García Moreno. Axel Pilay dice, ¿por qué Arregui insistió en ayudar al debate público? Monseñor Antonio Arregui, si ustedes se dan cuenta, él insistió en que la iglesia ayude en el debate público porque para este arzobispo, que fue el arzobispo de Guayaquil, jóvenes, él pues tenía una voz, digamos así, una opinión muy fuerte y muy respetada en el Ecuador. Incluso tenía mucho poder en los medios de comunicación, tenía el apoyo acá del exalcalde Jaime Nebot del Partido Social Cristiano. Entonces el poder que tenía el arzobispo era bastante fuerte. Por eso le insistía en que se debe participar del debate público. ¿Sí? José Luis dice, profe, una pregunta sobre el aborto. ¿La iglesia está unida con la política? Y si es así, ¿la iglesia tiene un voto para opinar o dar paso al aborto como en Argentina? ¿La iglesia tuvo algún movimiento o voto en contra o no cuenta su palabra en la política? No tiene tanto así José Luis como si dijéramos un sacerdote que sea congresista y que ahí vote en contra del aborto. No tiene eso la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica sí apoya partidos políticos que son de línea conservadora. Les cuento algo, jóvenes. Por ejemplo, el partido Democracia Popular, que aquí en el Ecuador, en tiempos de Yamil Maguad, ganó la presidencia de la República, ese partido fue fundado en Italia y se llamaba la Democracia Cristiana. Y entonces se lanzaban para presidentes católicos muy, muy comprometidos con la iglesia, con la parroquia, muy amigos de los obispos, eran católicos que vivían muy a fondo su fe católica, pero como no eran sacerdotes, ellos sí se podían alzar para presidentes. Entonces, José Luis, en algunos países la estrategia de la Iglesia Católica es esa, participar en la política por medio de políticos que sean católicos muy comprometidos y que a su vez vayan a estar a favor de la ideología de la Iglesia Católica. Pero esos políticos no son sacerdotes, son personas normal, casados con esposa, con hijos, pero que son políticos católicos. Buenas preguntas, jóvenes. Sí, ven, por eso a mí me gusta que hagan... Profe, Pero se nos acabó el tiempo. Sí, diga, Zuleika. ¿y usted qué piensa sobre el aborto? Bueno, yo Opina. de principio, pues yo soy partidario a favor de la vida. Y yo diría más bien que se debería tener una cultura preventiva y evitar a toda costa los embarazos no deseados. Para eso existen métodos de planificación familiar, métodos anticonceptivos, pero ¿saben cuál es el mejor método para evitar quedar embarazado? Es no tener relaciones sexuales hasta que la pareja se case y ya una vez casados, ahí sí pueden tener sus hijos y todo. Entonces yo creo que se debería establecer una política de prevención, fortalecer la prevención de embarazos no deseados para que en un caso se eviten a posterior los abortos. Yo no estoy a favor del aborto, porque la vida que está dentro del vientre de la madre es otra persona.
¿Y cómo vamos a decidir nosotros sobre la vida de otra persona que ni siquiera puede defenderse además? ¿Cómo se defiende el bebé en el vientre de la madre para que no le corten los brazos o no cometa el aborto? Entonces, mi postura es pro vida, es a favor de la vida, pero yo también diría que se debería establecer una cultura preventiva para evitar embarazos no deseados. Y en el caso de las violaciones, ustedes me van a decir, pues en esos casos, claro que será muy difícil, imposible quizá evitar que la persona o una niña que sea violada quede embarazada, pero creo que se le puede dar atención psicológica, atención médica, apoyo emocional, y yo creo que la mejor alternativa no es hacer que esa niña aborte, porque aparte de sentirse mal porque fue violada, se va a sentir mal porque se va a sentir como una asesina de su propio bebé. Entonces, para mí que esa no es la solución. ¿Usted cree que se legalice el aborto en el Ecuador? Yo creo que pasarán algunos años, pero creo que sí, es posible que sí. Al menos esa es la tendencia mundial, que se legalice el aborto. Entonces, es posible que en el futuro en el Ecuador tengamos legalización del aborto también. Jóvenes, hay preguntas, voy a anotarlas, pero como ya se nos acabó el tiempo, vamos a terminar ahí. Voy a anotar estas preguntas y las voy a guardar para resolverlas en la siguiente clase, ¿ok? Muy bien, jóvenes, los felicito, muy interesante. Y bueno, aquí terminamos y nos vemos la próxima clase. Que pasen muy bien. Gracias, jóvenes, cuídense. Chao, cuídense.